Buenas tardes y bienvenidos a su video mensaje de abril 19 de 2020. Hoy marca un mes desde que nos hemos quedado en nuestras casas a la dirección de nuestro gobierno. Sé que nosotros tal vez no tuvimos en mente que esto iba a pasar por tanto tiempo, y de lo que se parece que va a suceder es que va a haber más semanas en donde vamos a tener que quedarnos en nuestras casas. Por cierto, igual tengo la confianza en Dios que Él nos va a guiar en las semanas que vienen y tal vez en los meses que vienen. Pero por ahorita me gustaría que nosotros podamos abrir nuestras Biblias y ir al libro de Primero de Pedro. Vamos a leer del capítulo 2 y vamos a leer los versículos 11 al 20. ¿Por qué no pasamos? Primero de Pedro 2, 11 al 20 dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores, como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pegando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder abrir tu palabra, Señor, para poder aprender más de quién eres tú, Dios. Señor, te damos gracias que aún siendo un mes desde que nos hemos quedado en nuestras casas, cada domingo, Señor, que tú has mantenido fiel. Te damos gracias, Señor, que tú sigues proveyendo para tus hijos, para tus hijas. Y, Señor, oro que nos puedes ayudar a mantenernos firmes, Señor, en nuestra fe, y que no nos pongamos ansiosos, ni temorosos, ni con enojos, Señor, contra las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, en el mundo, en esta nación, y en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Ayúdanos a recordar a quién nosotros pertenecemos, y que en todo momento, Señor, podamos dar a ti toda la honra y la gloria que solo tú mereces. Señor, te damos gracias por un domingo más, y oro que puedes seguir bendiciéndonos con más de tu palabra, Señor, y más del conocimiento de quién eres tú, Dios. Así que, Dios, te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. Al iniciar esos videos en marzo, nosotros hablamos un poco sobre el carácter del creyente. Es decir, el carácter que no solamente tenemos durante la tribulación o durante las pruebas, pero el carácter que debemos tener constantemente como creyentes, como seguidores de Jesús. La palabra nos dijo en 1 de Tesalonicenses 5, 14 al 18: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El creyente levanta a su hermano, levanta a su hermana, les anima, son paciente con todos, es bueno con su prójimo. El corazón del creyente demuestra genuino gozo porque conoce que él o ella ha sido salvado por su Señor y Salvador Jesús. El creyente no es lejos de Dios.
Él o ella viene ante Dios en oración, rinde su voluntad a los planes de Dios, a la voluntad de Dios, porque conoce que Dios es bueno y provee por su pueblo, provee por su familia. El creyente da gracias por la vida que tiene en Cristo, da gracias porque conoce que él o ella no es merecedor de la salvación. Da gracias porque Dios les llevó de la oscuridad hacia su luz y hacia su verdad. Así que la pregunta que me gustaría hacer hoy es, ¿cómo hemos estado viviendo en estas últimas semanas? ¿Hemos vivido tal como la palabra nos mandó a vivir? Sé que, por lo menos en mi caso, yo puedo trabajar en esto. Y espero que podamos recordar juntos la exhortación de Pablo. Él conocía que los tiempos difíciles iban a venir. Cuando él escribió esta carta a las personas que estaban alrededor de Israel, en Asia, en Galacia, a los creyentes en Tesalónica, él estaba escribiendo para que ellos puedan estar preparados para el día que viene Jesús, para la venida del Señor. El creyente preparado en sí será el que tiene cada una de esas características. En sí es el que sigue el ejemplo de Jesús en su amor, en su justicia, en su sufrimiento, en su gozo y en su misericordia. Una de las cosas que he visto y me ha contado personas en estas últimas semanas es que ha habido una prueba de paciencia en sus vidas. Es decir, que nos estamos molestando rápido, nos enfadamos porque no podemos salir afuera, nos preocupamos porque hay menos horas de trabajo. Para algunos de nosotros hemos perdido nuestros trabajos. Y nos ponemos a pensar, ¿este orden del gobierno ha sido una buena idea? ¿Este orden del gobierno ha sido una buena idea para mí, para mi familia? He visto los dos puntos de perspectiva y creo que cada lado tiene sus razones, pero hoy no quiero hablar sobre esas perspectivas. No voy a hablar si esto ha sido una buena decisión o no una buena decisión. Creo que en el fin y al cabo, que la respuesta a esa pregunta vamos a poder ver en las semanas que vienen, en los meses que vienen, tal vez años, cuando las estadísticas salen de cómo ha respondido la nación a esta crisis. Pero lo que sí me gustaría que nosotros podamos considerar hoy es cuál es y cuál debería ser la respuesta de la iglesia y de los creyentes en medio de esta situación. Y si esta respuesta que hemos hecho es consistente con la palabra. ¿Qué es lo que la palabra nos dice sobre responder a esos tipos de situaciones? Así que me gustaría aclarar algunas dudas. Me gustaría que tal vez poder aclarar inquietudes que tal vez hemos tenido en estas últimas semanas con ustedes. Porque la palabra nos hace bien claro cómo debemos responder al gobierno y cómo debemos responder a las autoridades que han sido establecidos aquí en la tierra. La palabra nos dice. Si recordamos el libro de primero de Pedro, Pedro estaba escribiendo a esos creyentes expatriados alrededor de Israel, a los que estaban en Asia, en Galacia, en otras naciones, y su meta fue bien simple. Fue alentar a las personas con la confianza que en Cristo, somos llamados a ser santos. Somos llamados a vivir vidas piadosas. Cristo no nos salvó, Él no nos llevó fuera de la oscuridad para que nosotros nos regresamos de nuevo a la oscuridad. Él nos llevó fuera de la oscuridad hacia su luz para que nosotros nos podamos quedarnos en su luz. Nos llamó a ser santo, tal como nuestro Padre Celestial es santo. La palabra nos asegura que somos escogidos. Somos escogidos. 1 Pedro 2, 4 al 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego Pedro escribe en 1 de Pedro 2, 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro en este capítulo? Bueno, es muy simple. Él está diciendo que antes de todo, nosotros somos de Dios. Pertenecemos a Dios. Él es el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Somos llamados a representar a Dios que nos compró con la sangre de Jesús. Eso es nuestra identidad en Él. Y Dios tiene instrucciones para los que pertenecen a Él. 1 de Pedro 2, 11 al 12 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El creyente, el siervo de Dios, batalla contra todo lo que es la oscuridad, contra todo lo que es el pecado, porque él o ella conoce que él fue llevado de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, tal como nosotros hemos visto en los últimos mensajes. El creyente en sí es honorable, vive vidas de ejemplo, vive vidas buenas, tal así que aun cuando hablan mal de nosotros por nuestro testimonio, el mundo verán la gloria de Dios. Y Pedro continúa en 1 de Pedro 2, 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es importante que nos damos cuenta que nosotros no somos llamados a glorificar a nuestro gobierno, ni a alabarlo como algo más grande. Más bien, somos llamados a someternos. El creyente se somete a la autoridad de toda institución humana, no por la causa o por el causa de la humanidad, ni por el causa de la sociedad. El creyente se somete a cada institución humana por el causa del Señor. ¿Por qué? 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El creyente es caracterizado a través de su deseo de hacer lo bueno, tal como Jesús hizo lo bueno. No paga mal por mal, simplemente busca la oportunidad de poder hacer lo bueno para su prójimo y para su comunidad. Tan así que los observantes se callarán porque ellos verán que cada creyente son diferentes en cómo ellos manejan su vida. Pedro nos dice que somos llamados a vivir, en 1 de Pedro 2, 16 a 17, llamados a vivir como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La libertad que obtenemos por medio de Cristo es la oportunidad y el privilegio de servir a Él. Nuestra libertad está en la pureza de nuestro Señor Jesús, en su luz, en su verdad y en su reino eterno. Así que la libertad es servir a Dios. Eso es la libertad del creyente. Honrando a todos, amando a sus hermanos,
temiendo a Dios, honrando a los gobiernos, cada una de estas cosas simple y llanamente son maneras y son la evidencia de una vida que sirve a Dios, de una vida libre, una vida hecho libre por el sacrificio de Jesús. Pedro sigue. 1 de Pedro 2, 18 al 19. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué hace el creyente que sirve a Dios? Él o ella no solamente honra a los buenos, también honra a los injustos. Es honorable a sufrir el sometimiento al injusto delante de Dios. 1 Pedro 2:20. Mas, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados o lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En Cristo no hay gloria si sobrevivimos el sufrimiento mientras que nosotros estamos en el pecado o en la oscuridad. En Cristo hay gloria, hay honor si nosotros sobrevivimos el sufrimiento por hacer lo bueno. En hacer lo bueno, eso será visto como gracia delante de Dios. Tal vez vemos a las cosas que están sucediendo en el mundo ahorita como cosas injustas que están pasando contra nuestra persona. Tal vez lo vemos en cómo el gobierno está tratando a nuestras familias, a nuestras vidas, a nuestros trabajos. Tal vez lo vemos en cómo gobiernos en otros países, en otras naciones, están tratando a sus comunidades. La realidad, y como hemos hablado en el pasado, es que cada gobierno va a traer sus propias injusticias. En sí, muchos de los gobernadores buscan simplemente el poder para poder echar debajo a la gente. Y la cosa es esto, hermanos. La palabra no nos dice que tenemos que rebelar contra estos, entre comillas, opresores. La palabra no nos dice que nosotros somos llamados a empezar a ser rebeldes, empezar a comenzar, entre comillas, revoluciones, ¿no? Contra reyes, contra potestades, contra autoridades. Eso no es lo que nosotros somos llamados a hacer. La palabra lo hace muy claro. Tenemos que someternos. Tenemos que someternos a la autoridad de toda institución humana, aun cuando se siente injusto, aun cuando es injusto. Nosotros somos llamados a sufrir lo injusto, no por el causa de nosotros, no por el causa de la sociedad. Somos llamados a sufrir lo injusto por el causa del Señor. Cuando nosotros sufrimos, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por Cristo. Y si no creen que es lo que yo estoy diciendo, lo podemos ver en Pedro, porque él inmediatamente relaciona este texto, este mensaje, directamente con lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro 2, 21 al 25? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La palabra nos dice que para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Para sufrir. ¿Para quién? Para Cristo. Nuestras vidas deben ser totalmente dirigidos
a someternos a la voluntad de Dios, porque en Dios y en Cristo hemos obtenido la libertad, el privilegio de servir a Dios. En servir a Dios nosotros vamos a estar y tenemos que vivir vidas de ejemplo que sigue el ejemplo de Cristo, tal como Pedro lo escribió aquí. Él nos dice que somos llamados a sufrir tal como Cristo sufrió por nosotros, tal como Él nos dejó el ejemplo de un siervo quien sufre por sus ovejas. Nosotros no somos llamados a vengarnos por las injusticias que pasan en nuestras vidas. Eso no es nuestro lugar. No somos llamados a hacernos rebeldes contra los injustos que dominan sobre nuestras vidas. Tal vez en nuestros trabajos, tal vez nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, nuestro presidente o en diferentes naciones presidentes. Nosotros no somos llamados a hacer esas cosas. Más bien, somos llamados a mirar directamente a Cristo en esa situación y recordar qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Él tomó ese sufrimiento a la cruz. Él tomó ese padecimiento y esa justicia a la cruz. Y con ese sufrimiento, Él murió para cada uno de nosotros. Él nos dejó el ejemplo de que no vamos a encontrar ningún tipo de justicia en el mundo. Solamente encontraremos la justicia verdadera y la justicia viva en Cristo. El que padeció, el que sufrió, el que recibió maldición, aún Él siendo todo bueno. Tan así, nosotros somos llamados a vivir. Somos llamados a sobrevivir cualquier tipo de padecimiento que viene hacia nuestra dirección, porque sabemos que aunque nos derrotan, aunque nos destruyan, nosotros estamos y somos vivos en Cristo. Amén. ¿Por qué no oramos? Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder abrir tu palabra, para poder recordar, Señor, que aunque las cosas que suceden en esta nación y en nuestras vidas, aunque haya injusticias que pasan con nosotros, con nuestros trabajos, con nuestras familias, Señor, ayúdanos a recordar, Señor, y gracias por ayudarnos a recordar que tú, Jesús, eres todo justo, que tú, Jesús, sufriste para cada uno de nosotros, que tú, Jesús, reconciliaste tu pueblo hacia ti, Señor. Señor, oro que nos puedas dar a cada uno de nosotros la paz, Señor, la paciencia de poder pasar por esto, Señor, juntos. Ayúdanos a recordar esa exhortación que nos dio Pablo hace 4 semanas, de amar a nuestro prójimo, de levantar a nuestros hermanos y hermanas, de orar por cada uno de ellos, de poder estar firmes en nuestra fe en ti, Cristo, conociendo que tú vas a proveer y tú siempre proveerás por tu pueblo. Señor, mientras que entramos a este nuevo mes, Señor, a este 6ª semana, 5ª semana, oro, Señor, que nosotros podamos mantenernos firmes en nuestra dedicación, Señor, a tu ministerio. Ayúdanos a mantenernos firmes como iglesia, aunque estamos ahorita en nuestras casas. Ayúdanos a hacernos firmes como iglesia, Hechos 4:11, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú fuiste el que estableciste esta iglesia, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres el que sacaste a nosotros como piedras que tal vez para el mundo nosotros no servíamos, pero tú nos moldeaste y tú nos hiciste en piedras vivas para tu casa eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa confianza en ti, Cristo. Que sea lo que sucede, sea lo que pasa, nosotros tenemos la paz y confianza que tú, Señor,
siempre reinarás sobre todo. Y antes de todo, nosotros pertenecemos a ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu justicia, por tu misericordia y por tu sufrimiento y por tu gozo, Señor, que tú nos enseñas. Señor, oro que nos puedes seguir bendiciéndonos en esta semana, que puedes cuidar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, y ayudarnos a seguir adelante, siempre mirando hacia ti, Cristo, y negando a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la honra y la gloria. Y en tu nombre oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por ver este video mensaje. Sé que muchos de ustedes están orando por mi familia. Estoy orando por ustedes. Esta semana tengo un meta y espero que ese meta pueda ser cumplido. Voy a exhortar a ustedes que me ayuden, que yo puedo cumplir esto. Voy a tratar y quiero llamar a cada uno de ustedes y saber un poquito más de lo que están pasando en sus vidas. Me gustaría orar por ustedes. Yo sé que cada semana he estado pidiendo que ustedes pueden traer peticiones de oración, mandar peticiones de oración. Desafortunadamente hasta ahora no hemos recibido ninguna petición de oración, así que les voy a buscar y quiero saber qué es lo que está pasando. Así que, hermanos, ayúdame a completar esta meta. Quiero hablar con ustedes y saber qué es lo que está pasando y poder orar juntos. Y tal vez orar no solamente por sus vidas, pero también orar juntos por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Así que, hermanos, nos vemos en el próximo video mensaje y en el futuro. Que Dios les bendiga. Hasta luego.